Bueno, yo tengo una pregunta para Ángeles. En realidad, con respecto, no sé si se habrá algo escrito o no, con respecto a la trombocitemia esencial, como en los mieloproliferativos, por ahí el recuento de leucocitos puede tener relación con la trombosis y la embarazada de por sí tiene leucocitosis, es si hay algo escrito acerca de eso y riesgo de trombosis en la embarazada o no. Bueno, sí está bien la pregunta, por supuesto que la leucocitosis es un factor de riesgo. No hay mucha descripción en qué pasa con las embarazadas. Yo les había mostrado esas curvitas de lo que pasaba con las plaquetas. Ese mismo trabajo mostró que hay un descenso en la cifra de glóbulos blancos, pero que no hay una diferencia con respecto al embarazo normal. Y bueno, en embarazo en sí no está estudiado. Bueno, ¿qué tal? Bueno, felicitaciones, las charlas muy lindas, las tres. Para Soledad, tres preguntas. Una, en el caso de estar recibiendo el trombopac, pensar que la mujer es fértil desde los 13 años, así que muchas indicaciones vienen de pediatría, y yo he recibido menores en el hospital embarazadas en semana 12 o 14 con el trombopac puesto. O sea, creo que es muy importante ahí la conexión con pediatría para que esté informada. Si tiene que recibir un método anticonceptivo, ¿cuál recomendarías? Y la otra pregunta es, en los casos de aquellas pacientes con un neonato que tuvo menos de 20.000 plaquetas, la posibilidad de que el siguiente tenga todavía más bajas está. ¿No sería una indicación necesaria, de recomendación para el próximo embarazo? Indicación, primero, la primera pregunta, Sí. yo creo que es importante si el consejo perinatal, por ahí si la relación puede ser con los pediatras, si vienen tratados los pacientes, en realidad hay reportes de pacientes que están tratadas de inicio y no han tenido complicaciones. Hay más reportes con el trombopac que con romiplastin. En general, en los reportes que son en la serie de casos, romiplastin se asocia con un poquito más de complicaciones que el trombopac, pero son todos serie de casos y estudios retrospectivos. Claro, perdón. Con respecto a lo que vos me preguntabas es si por ahí sería conveniente o darles un método anticonceptivo. Vos me decís qué método anticonceptivo sugeriría. En principio, en realidad en una paciente con trombocitopenia inmune, yo pienso que pueden usar, no sé, por ahí tenemos discordancia, Beatriz, pero pienso que bueno, que puede usar cualquier método anticonceptivo, o sea, no elegiría un método anticonceptivo en particular por ese motivo, digamos, por el hecho de que esté tomando el trombopac, sería. Claro, bueno, hay cosas, tiene plaquetopenia. Sí. Bueno, el tema básico es el siguiente. Nosotros nos encontramos con una paciente que está recibiendo un medicamento que está contraindicado en el embarazo. O sea, estoy concuerdo con lo que vos dijiste, que hay que suspenderlo, que es lo que hicimos nosotros. Lo ideal sería que eso fuera antes de que se embarace. Claro, lo ideal sería entonces, cuando uno da esas drogas a la paciente, porque la paciente no está informada de eso en Bien. términos generales, y mucho menos si es un menor. O sea, 13, 14 o 15 años son medicamentos que... No sé si hay algún pediatra que después pueda responderlo. Pero no es fácil decidir qué método anticonceptivo y depende también la edad. Depende la edad, depende, bueno, la cobertura, depende también del estatus social del paciente. Por ahí en las partes públicas se usan mucho los implantes, a veces subcutáneos para las pacientes, que por ahí puede ser práctico, pero bueno, sí es importante, creo, informarle a una paciente que no va a poner una agonista de trombopoyetina, el riesgo que tiene y asegurarse la anticoncepción. Conversarlo con la paciente cuáles son los deseos de ella. Creo que lo más importante de eso es dejar la información antes de que llegue asegurarse embarazada. De que no esté buscando embarazo si vamos a indicar esa droga, sería por el momento. Y con respecto a lo otro, con una o sea, el único predictor de digamos, el único predictor de trombocitopenia neonatal en un futuro embarazo es que lo haya tenido en un embarazo previo. Si vos tenés una madre que tuvo un recién nacido que ella puede tener 200.000 plaquetas y el recién nacido 20.000 y que ha estado por ahí un mes o 2 meses con 20.000 y que ha requerido el bebé gamma globulina, etcétera. La posibilidad que el nuevo embarazo, el bebé tenga esa cifra es alta, de acuerdo a la literatura. Sí. Entonces, el riesgo de, en el trabajo de parto, en una de esas, hacer una hemorragia o un hemotoma cerebral, está en el caso, digamos, por lo menos el caso que yo he tenido, me planteó que la recomendación para el embarazo siguiente es una cesárea. En realidad no está descrito, pero en lo personal tuvo 2 casos así y bueno, hay por lo menos conversar y poner en alerta. No sé qué opinan. No está descrito, en general sigue siendo, sí, es la alerta esta de que ese sería el mayor predictor. Después hay otros trabajos que describen que si la paciente está esplenectomizada también sería un factor de riesgo, pero no todos los trabajos concuerdan en eso.
pero en realidad no está descrito que porque haya tenido el recién nacido con trombocitopenia, sí, de todas formas, severa, en parto con severa, me refiero, pero no menos está, de 20.000. no está como recomendación, por lo menos en la bibliografía. Sí, por supuesto, si va a parto vaginal, no se recomienda, digamos, todo lo que es vacum force, ese tipo de, bueno, que eso es son las medidas eso es lo que los generales, digamos, hematólogos para ponemos, cualquiera. pero la mano del Después, obstetra cuando tiene que sacar la cabeza del chico y la madre tiene que tenerlo conversado. Si bien la cesárea es lo más seguro para evitar la hemorragia materna, no es así con respecto a evitar la hemorragia cerebral neonatal. Así que si yo le voy a hacer una cesárea para que el chico no le sangre la cabeza, no le puedo asegurar a la madre que no le sangre la cabeza. El riesgo relativo de sangrado intracraneal con cesárea y sin cesárea, por lo que yo he leído, es el mismo. sí. Igual acá yo voy a hacer una discordancia por ahí porque lo que leí yo es que en realidad el riesgo de cesárea es mayor para el riesgo de hemorragia en la madre, incluso ese gráfico que son muy poquitas pacientes porque casi todos los pacientes tienen un N de 40, 50 pacientes, que por ahí lo pasé rápido, mostraba cómo las pacientes con parto vaginal, aún con la de los puntitos verdes y los puntitos negros, aún con plaquetas bajas, no tenían hemorragia obstétrica y sin embargo las pacientes con cesárea se comportaban totalmente erráticas, independientemente del número de plaquetas, inclusive generalmente es algo también que creo que manejamos como hematólogos, siempre uno pierde más sangre en una cesárea que en un parto vaginal. O sea que en realidad por lo que yo leí, digamos, y lo que dicen incluso en este score, que por falta del tiempo lo pasé, que es un score de un grupo chino, digamos, se recomienda también en términos de hemorragia obstétrica materna el parto vaginal para minimizar. Doctora, yo tengo una pregunta para Karina. Te tocó un tema difícil. y me dejó impactada esto que dijiste que uno no sospecha la púrpura neonatal en situación de muerte fetal intraútero, ¿no? Me hago cargo de eso. Y digo, ¿cuál sería el método de sospecha? ¿Existe algún screening? El cariotipo de pareja creo que no sirve, ¿no? Solamente eso. Esas son las preguntas. A ver, uno tal vez no es el primer estudio que uno pediría, pero si uno tiene una mamá que consulta por una historia de una muerte fetal y no tiene ninguna historia, fíjate que en el primer caso que yo presenté, ella ya había tenido una muerte fetal en semana 36 y vuelve a tener otra muerte fetal en semana 36. Yo creo que si ya descartamos todas las causas, eso se pide a hemoterapia, por lo menos en Rosario, no sé, en otros lugares, y se hace esa prueba de inmunofluorescencia indirecta para detectar a ver si en el suero de la madre hay anticuerpos, por lo menos en una prueba de screening, si hay anticuerpos contra las... Sí, y también en restricciones de crecimiento intrauterino severos, por la expresión en el trofoblasto. Y por la expresión en el trofoblasto también podría ser el mecanismo antigénesis de los que ocurren en el SAF, digamos. Uno podría pensarlo de la manera contraria. Claro. Doctora, a ver. La fluorescencia directa o indirecta son la KUNS directa o indirecta versión plaquetaria. Sí, perdón. De que ocurre en el primer embarazo. Claro, que son anticuerpos IgG y con la particularidad de que no solo está expresado en la plaqueta, sino que está expresado también en el trofoblasto, el antígeno. Y otra cosa es que se intentó hacer, como así existe para los glóbulos rojos, un suero anti-D de prevención. También se intentó hacer para las HPA, para las plaquetas, pero el tema es que la incidencia es tan baja que no se pudo conseguir esa cantidad necesaria para poder hacer la profilaxis. Si se expresa en el trofoblasto, entonces el bebé se puede morir o porque le sangró el bocho o por un aborto liso y llano porque se murió el trofoblasto.
O sea que debiéramos incluirlo en el panel de abortadoras habituales, entonces, esto. Acordate, sí. La Habría que expresión- avisarle a la gente sí. esa que apareció en un video hace unos días que tienen que agregar esa prueba también, ¿no? No solo las trombofilias. Los amigos No, tuyos son. Te quería comentar que el estudio cordobés es muy interesante porque es un homemade, lo hicieron ellos, la técnica. Y después yo estoy del lado de Carlitos, de la clínica, porque en realidad el 70-80% de las consultas de este neonato es un primer recién nacido de término, peso adecuado, hermoso, divino, con plaquetopenia en cualquier sanatorio de Barrio Norte, de clase media alta, y no tienen, ni lo piensan, ¿entendés? Lo llaman al hematólogo porque tiene 20.000 plaquetas. O sea, si la mamá tuvo una hemorragia intracraniana y le tocó unos tetralúcidos, probablemente haga la consulta antes. Pero yo lo que quiero decir de la clínica, que la consulta más frecuente es un bebé súper lindo, con 20.000 plaquetas, con diferentes manifestaciones o no, ni una manifestación de sangrado. Y ahí hacemos, por lo menos lo que yo indico es hacer las pruebas con el padre, obviamente, y después cuando dijiste de la terapéutica, la primer salida que tenemos son las plaquetas maternas. Esto se lo digo como emergencia. No hay otra opción en un sanatorio porque si el pibe va a sangrar. Esto es una cosa clásica. Sí, lo de Luis me hizo acordar de algo cuando hablaste, Karina. En el algoritmo de tratamiento, gamma globulina, 1 gramo, 2 gramos, más corticoides. Pero eso se lo das a la mamá, ¿verdad? No al bebé. Entonces, ¿cuál sería la idea de darle gamma globulina a la mamá? ¿Que algo pasa al bebé? La G por lo menos va a pasar al bebé. Sí, Porque yo lo que quiero es que le suban las plaquetas al bebé, Sí, no pero- a la mamá. Pero que no le pase más anticuerpos al bebé. Claro. A bloquearle los anticuerpos. A la mamá. Claro. Claro, el problema es que los anticuerpos que ya pasaron van a seguir girando por lo menos 20 días más. Sí, pero se van a Sí. agotar. Sí. Bien. Bien. Bueno, creo que ya estamos. Bueno, Lo que es muy interesante que planteó ella, porque cuando uno conoce la circulación fetal y cómo se desarrolla la angiogénesis de los vasos en cerebro, ¿por qué el 50% de los accidentes cerebrovasculares en neonatos, que lo detecta la mamá porque le da la mano derecha y no le da la izquierda a los 2 meses de edad, son intraútero? Justamente esto. Y tienen el 30% hemorragia asociada, por esta labilidad que tienen la angiogénesis y la característica particular de la circulación fetal cerebral. Una pregunta para Ángeles. 2 preguntas en realidad. El target de plaquetas de una embarazada con trombocitemia que estaba en tratamiento y bueno, yo la paso a interferón, ¿el target debe ser el mismo durante el embarazo? ¿O debe ser más bajo? Bueno, en realidad no hay en embarazo no está estudiado que tenga que haber un target, no es como en la policitemia vera que uno sabe que tiene que tener menos de 45% de hematocrito. Las recomendaciones son tener plaquetas normales en trombocitemia esencial, pero nosotros, por lo menos en la subcomisión, debido a que sabemos que la disminución de los eventos trombóticos en los ensayos que se hicieron randomizados tanto con hidroxiurea como en anagrelide, buscaron un target que esté por debajo, definieron respuesta cuando estaban por debajo de 600.000. O sea, el objetivo siempre es llegar a plaquetas normales, pero bueno, personalmente considero que si la paciente tiene menos de 600.000 plaquetas, uno puede considerar que hay una respuesta. O sea, ese target de 400.000 que ponen tanto el NCCN como la Europea Leuquimia Net es para trombocitemia esencial en general y está más destinado a los ensayos como respuesta a ensayos clínicos y bueno, uno lo extrapola para la vida diaria, pero no hay un target definido. Sí, bien. Lo que pasa es que cuando uno empieza tratamiento fuera del embarazo, porque tiene, por ejemplo, más de 1 millón, mi objetivo no es llevarla a 900.000. Ahora tiene menos de 1 millón en los demás tratamientos. Si le empiezo tratamiento, Por supuesto. es porque la voy a llevar a Por 350.000 plaquetas. Sí, por supuesto. Entonces me pregunto, si eso en el embarazo alcanza. Y la segunda pregunta es, si la mujer con trombocitemia diagnosticada no reunía criterios de tratamiento, o sea, no estaba con tratamiento, y vieron que hoy por hoy la aspirina, a diferencia de policitemia vera,
no es la regla en cualquier trombocitemia. Muchas trombocitemias ni siquiera merecen aspirina. Páfate, la mujer se embaraza. Eso es criterio de darle tratamiento, aparte de la aspirina, que ya dejaste muy en claro que hay que ponérsela desde el día 0. El hecho de que se embarazó, ¿le sube de criterio de escala de riesgo y hay que empezar tratamiento, en este caso con interferón, o no necesariamente? El embarazo per se no sería un criterio de tratamiento. Para iniciar citorreducción, Claro, me preguntas vos. Claro, exactamente. Sí. Yo creo que ahí va a depender de la cifra de plaquetas y también uno lo podría considerar en aquella paciente que tuvo un embarazo con una complicación previa que no esté recibiendo tratamiento citorreductor. No sé si se sintió. Bueno, yo antes de terminar quiero volver a agradecer a la Comisión de Hemostasia de la SA, a la Comisión de Mieloproliferativos de la SA y a la Comisión de Plaquetas del Grupo CAT, porque la verdad que todas las comisiones nos súper acompañaron.